Vamos a dar algunos conceptos generales acerca de la unidad funcional del sistema nervioso, como son las neuronas, contando con 10 a la 11 neuronas. Estas tienen capacidad única para recibir, para almacenar y para transmitir información. Los distintos tipos y las diferentes localizaciones hacen de que tengan además distintas propiedades vinculadas a la función de la neurona, a la distribución de sus conexiones, a los neurotransmisores que forman, a los requerimientos metabólicos, así como a los niveles de actividad eléctrica. Las neuronas tienen vulnerabilidad selectiva, o sea que son incapaces de dividirse. Su destrucción en pequeño número, esenciales para una función específica, pueden dejar al individuo con un déficit neurológico. Se organizan en grupos denominados núcleos, ¿no es cierto? Y el 50% del genoma humano codifica genes para el sistema nervioso central. Respecto a las diferentes respuestas celulares frente a la agresión, vamos a describir en primer lugar a lo que conocemos como lesión neuronal aguda, que es lo que damos en llamar neurona roja. Acompañan básicamente a la hipoxia o a la isquemia aguda e implican muerte celular por necrosis o por apoptosis, apareciendo 12 a 24 horas después de la hipoxia. Esto implica una disminución del volumen del cuerpo celular o pericardio, con pignosis del núcleo, desapareciendo el nucleolo y perdiéndose la sustancia de Nils. Tienen un citoplasma intensamente eosinofílico. Esta descripción, ¿no es cierto?, se corresponde con la imagen del lado derecho, neuronas rojas. La imagen del lado izquierdo tiene que ver con una reacción de tipo axonal. Es una reacción del cuerpo celular que acompaña a la regeneración de los axones cuando se cortan o se lesionan de forma grave, con un aumento del tamaño del cuerpo celular, un desplazamiento periférico del núcleo, con aumento del tamaño del nucleolo y dispersión de la sustancia de Nils, desde el centro hacia la periferia de la célula. Esa reacción en el cuerpo de las neuronas se denomina cromatolisis central. Por otro lado, podemos observar un indicador histopatológico, ¿no es cierto?, de lesión del sistema nervioso central, siendo el más importante, caracterizado por la hipertrofia o la hiperplasia de astrocitos, con núcleos vesiculosos, nucleolos prominentes, citoplasmas expandidos, rosados, con núcleos excéntricos y con prolongaciones ramificadas robustas, conocidos como astrocitos gemistocíticos. Esto es un indicador histopatológico importante de lesión del sistema nervioso central. Se corresponde con la imagen superior izquierda y es lo que damos en llamar gliosis. Luego podemos observar
las llamadas fibras de Rosendahl, que son estructuras irregulares, eosinófilas, gruesas y alargadas en las prolongaciones astrocíticas que contienen dos proteínas de shock térmico, la alfa-beta cristalina y la HCP27, sumado a la ubiquitina. Se encuentran en la región de gliosis de larga evolución. Además, se las suele encontrar en astrocitomas pilocíticos y en la enfermedad de Alexander, que es una leucodistrofia asociada a mutaciones del gen que codifican la proteína ácida gliofibrilar a nivel periventricular, perivascular y subvial. Por otro lado, podemos encontrar a nivel de la microglía, que es el sistema macrofágico fijo o residente en el sistema nervioso central, proliferación, células en bastón con núcleos alargados, o como por ejemplo la imagen que vemos a nivel inferior izquierdo, llamada nódulos microgliales, que son agregados cerca de pequeños focos de necrosis tisular, o la imagen, por ejemplo, de la foto correspondiente al ángulo inferior derecho, que es la neuronofagia, que son agregados alrededor de cuerpos celulares de neuronas moribundas. Bueno, vamos a comenzar entonces con la fisiopatología del edema cerebral isquémico, que comienza como un edema de tipo citotóxico y luego se sobreagrega el edema de tipo vasogénico. El edema citotóxico se desarrolla a los pocos minutos de la agresión hipóxica y afecta básicamente a la sustancia gris. Consiste en la tumefacción de la neuroglía, de neuronas y de células endoteliales por un fallo de la bomba de sodio dependiente de energía. Esto hace que el sodio se acumule en el interior celular, que arrastra agua desde el espacio extracelular para mantener así el equilibrio osmótico, ¿sí? Y el vasogénico predomina en la sustancia blanca. Es el más frecuente y se debe a un aumento de la permeabilidad del endotelio capilar que lesiona la barrera hematoencefálica y permite el paso de proteínas desde la sangre al compartimiento extravascular. Contribuye básicamente a este tipo de edema la escasez de linfáticos en la reabsorción. El edema vasogénico puede ser localizado o generalizado, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera se genera lo que conocemos como edema isquémico, aumentando la presión a nivel tisular, que trae aparejado, por un lado, aumento de la presión intracraneal y un flujo sanguíneo cerebral disminuido que colabora en la isquemia. Bueno, esta es una imagen donde podemos observar en esta resonancia, ¿no? Con contraste, edema de tipo vasogénico, ya que se observa como una imagen hiperintensa, en este caso, justamente porque el contraste atraviesa, ¿no es cierto?, la barrera hematoencefálica. Esto no ocurre en el edema citotóxico, donde la permeabilidad vascular está intacta, y en la imagen entonces no muestra aumento del contraste. Bueno, esto es una imagen macroscópica de un cerebro edematizado, donde externamente se pueden observar las circunvoluciones aplanadas
y los surcos estrechos. Esto generalmente el corte se acompaña de ventrículos comprimidos. Bueno, desde el punto de vista histológico, en este campo observamos parénquima cerebral, ¿no es cierto? En este área vemos básicamente sustancia blanca, y vemos un aspecto laxo, separadas las células por espacios claros, donde obviamente hay acúmulo de líquido, que con HIE se ve así, ópticamente vacío. Esto es un ejemplo histológico de edema de tipo vasogénico, ¿sí? Que es el más importante. Entonces, recordar que desde el punto de vista del edema cerebral existe la forma vasogénica, que predomina en la sustancia blanca, la forma citotóxica, que predomina en la sustancia gris, y tendríamos que agregarle lo que se conoce como edema intersticial, que es cuando el flujo del líquido cefalorraquídeo está obstruido, aumentando la presión intraventricular, en situaciones, como vamos a ver más adelante, conocidas como hidrocefalia. Por lo tanto, el sodio y el agua atraviesan la pared ventricular y se acumulan en el espacio paraventricular. Eso se conoce como edema intersticial. Bueno, con respecto a el aumento de la presión intracraneal, nosotros sabemos que hablamos de aumento de la presión media del líquido cefalorraquídeo cuando se exceden los 200 milímetros de agua o los 15 milímetros de mercurio medidos con el paciente en decúbito lateral. Todos los casos de hipertensión intracraneal guardan relación con alguna clase de efecto de masa, el que puede ser difuso, como por ejemplo acompañado por edema generalizado, o focal, por ejemplo en el caso de tumores, abscesos, hematomas suturales, etc. Desde el punto de vista clínico se acompaña de cefaleas periódicas con lentitud mental, confusión y edema de papila, ¿sí? Y macroscópicamente existe un aplanamiento de las circunvoluciones con ventrículos comprimidos o deformados. El cerebro está tumefacto y puede estar desplazado o dilatado en posiciones en relación con el cráneo, con la hoz del cerebro, con la tienda del cerebelo o con el agujero occipital, generándose lo que se conoce como herniaciones cerebrales. Estas pueden ser laterales, hacia el exterior, descendentes o ascendentes. Se conoce como herniación transtentorial uncinada o temporal mesial cuando el movimiento lateral del cerebro puede producir un desplazamiento de la circunvolución del hipocampo debajo de la tienda del cerebelo. Al aumentar el desplazamiento del lóbulo temporal, compromete tercer par craneal, lo que implica una dilatación de la pupila con afectación de los movimientos oculares en el lado de la lesión. Puede comprometer la arteria cerebral posterior, lo que trae aparejado isquemias de la corteza visual primaria. Puede comprometer el pedúnculo cerebral contralateral, generándose hemorragias ipsilaterales, llamadas en hendidura de Kernogan. O puede sufrir lesiones hemorrágicas en el mesencéfalo y la protuberancia, llamadas hemorragias de Duret, por desgarros de venas y arterias penetrantes que irrigan la parte superior del tronco encefálico. Por otro lado, tenemos la herniación subfalcina o del cíngulo, que se corresponde a la expansión asimétrica de un hemisferio cerebral que desplaza la circunvolución del cíngulo por debajo de la hoz del cerebro,
Esto comprime la arteria cerebral anterior. Luego tenemos las herniaciones amigdalares, que son desplazamientos de las amígdalas cerebelosas a través del agujero magno, comprimiendo el tronco del encéfalo con compromiso de los centros respiratorios y cardíacos en el bulbo raquídeo, siendo esta última de altísima mortalidad. Y por último tenemos las herniaciones transcalvarianas, o sea, hacia el exterior, atravesando la bóveda craneal, cuando hay un traumatismo de cráneo o una craneostomía. Vamos a describir entonces el concepto de hidrocefalia, el cual se corresponde con una distensión de los ventrículos con aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Existen diferentes mecanismos que llevan a este proceso. El menos frecuente es la producción excesiva del líquido cefalorraquídeo, generalmente producida por adenomas del plexo coroideo, que son los que justamente forman el líquido cefalorraquídeo. Esta es una forma denominada de hidrocefalia comunicante. O por otro lado, podemos tener uno de los mecanismos más frecuentes, que es el de la disminución de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo, o sea, que existe una incapacidad de las vellosidades aracnoideas para llevar el líquido cefalorraquídeo al sistema venoso. Por lo tanto, también es de tipo comunicante. Esto se da generalmente en estados postmeningíticos por fibrosis o posthemorrágicos por organización de esa hemorragia, trombosis de los senos de la dura madre o en situaciones de déficit de vellosidades aracnoideas a nivel de las granulaciones de Paccioni. Y por último existe la hidrocefalia no comunicante, que es cuando existe un bloqueo de la vía del líquido cefalorraquídeo, o sea que es una forma obstructiva. Esto se da generalmente en situaciones vinculadas a malformaciones congénitas, como por ejemplo la estenosis o la gliosis del acueducto de Silvio, las oclusiones de los agujeros de Mayen-Dilushka, que se corresponde con lo que es el síndrome de Dandy-Walker, malformaciones de Arnold-Chiari, aneurismas de la gran vena de Galeno, neoplasias, hemorragias subaracnoideas, etc. En los lactantes o en los niños antes de la consolidación de las estructuras craneales se produce un aumento del volumen de la cabeza. Sin embargo, en el adulto, después del cierre de las suturas craneales, aparecen signos de hipertensión endocraniana aguda y sintomática o lenta e insidiosa. En los casos lentos puede llevar a una demencia progresiva, trastornos de la marcha e incontinencia. A menudo el paciente presenta presión normal del líquido cefalorraquídeo, lo que se conoce como hidrocefalia normotensa o síndrome de Hutchinson-Adams, que esto es o de causa desconocida o muchas veces puede ser secundaria a una hemorragia subaracnoidea.
Bueno, acá vemos una imagen correspondiente a un ATAC donde se puede observar justamente la dilatación de los ventrículos laterales. O en este corte Charcot, donde vemos claramente una dilatación activa de los ventrículos cerebrales por líquido cefalorraquídeo, con lesión que generalmente es secundaria del epéndimo y de la sustancia blanca adyacente, donde se acumula, como dijimos, edema, en este caso de tipo intersticial. Microscópicamente vamos a ver que el revestimiento ependimario puede desaparecer y la sustancia blanca circundante se torna más pálida o con rarefacción, lo que se conoce como ependimitis granulosa. Bueno, con respecto a lo que se conoce como hidrocefalia ex vacuo, no es más que un crecimiento compensador del sistema ventricular concomitante con atrofia cerebral grave, en donde el líquido cefalorraquídeo se produce y se reabsorbe normalmente. Esto se relaciona generalmente con la enfermedad de Alzheimer o con la enfermedad de Pick. Bueno, vamos a definir entonces lo que se corresponde con lesión encefálica perinatal, que no es más que una discapacidad neurológica infantil sin cambios reactivos, que se caracteriza por lo que damos en llamar parálisis cerebral, o sea, un déficit motor no progresivo, que se manifiesta posteriormente a medida que continúa el desarrollo con espasticidad, o sea, contractura o aumento del tono muscular en el lado paralizado, distonía o alteración del tono muscular, o sea, hipertonía, ataxia, que se corresponde con una incoordinación de los movimientos, atetosis, que son movimientos involuntarios de dedo de las manos, pies, lentos, y parecia, que es un grado menor de parálisis por interrupción funcional u orgánica en un punto cualquiera de la vía motora piramidal, desde la corteza cerebral hasta las fibras musculares. Post-mortem nos podemos encontrar en lactantes prematuros con hemorragias intraparenquimatosas entre el tálamo y el núcleo caudado. A veces se extiende a los ventrículos y espacios subaracnoideo, llevando a generar una hidrocefalia. Por otro lado, podemos encontrar infartos en la sustancia blanca periventricular supratentorial, observándose placas amarillas de tipo calcáreo, lo que se conoce como leucomalacia periventricular. Podemos también observar daño de tipo isquémico que afecta tanto a la sustancia gris como a la sustancia blanca, lo que se conoce como encefalopatía multiquística. También podemos observar lesiones isquémicas de la corteza cerebral, lo que lleva a circunvoluciones adelgazadas y glióticas, como se observa en esta TAC. Fíjense, ¿no es cierto?, la atrofia de la corteza cerebral, y en el ventrículo lateral acá hay acúmulo de contraste. Podríamos observar también en ganglios basales y tálamo
lesiones isquémicas con pérdida parcheada de neuronas y gliosis reactiva con mielinización irregular de los núcleos profundos, lo que trae aparejado la corioatetosis. Eso se conoce como estado marmóreo. Bueno, la localización de la lesión, así como la capacidad limitada para la reparación funcional, hacen que cuando se genera un traumatismo de cráneo, este pueda manifestarse por distintos tipos de lesiones. Por un lado, fracturas de cráneo. Por otro lado, lesiones a nivel del parénquima, ¿no es cierto?, conocidas como conmoción cerebral, contusión cerebral y laceraciones, así como lesiones axonales difusas. Y además, durante un traumatismo de cráneo se pueden generar lesiones a nivel vascular, como son los hematomas, tanto epidurales como subdurales. Bueno, esto es para ver un ejemplo, ¿no es cierto?, a través de las imágenes de fracturas de tipo diastásico. ¿Qué es una fractura diastásica? Es una fractura, en este caso del cráneo, que cruza las suturas. Bueno, acá vemos in situ, ¿no es cierto?, algunas fracturas con múltiples fragmentos. Las fracturas de cráneo a veces pueden ser desplazadas, en donde el hueso que se desplaza al interior de la cavidad craneal es a una distancia mayor que el grosor del hueso, y eso depende de la resistencia ósea, que es variable. Acá vemos otro ejemplo a nivel del hueso occipital, una fractura, en este caso por impacto de un proyectil, que queda justamente alojado en la tabla interna. Bueno, es muy importante la detección en las fracturas de cráneo, síntomas a veces relacionados a pares craneales bajos o a la región bulbomedular, así como hematomas, ¿no es cierto?, orbitarios, como vemos acá. La presencia de este signo, conocido como ojos de mapache, nos indica que existe una fractura de la base de cráneo, especialmente a nivel de los peñascos del temporal generalmente. Así como también algunos otros signos que nos indican fracturas de base de cráneo, como son los hematomas a nivel de la mastoides, eso se denomina signo de batalla, con salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, eso se conoce como rinorraquia, o por el oído, es sangre por el oído, lo que se conoce como otorragia, muchas veces seguidas de meningitis. Con respecto a la conmoción cerebral, bueno, es una alteración de la conciencia secundaria a una lesión craneal, cuando la cabeza en movimiento es súbitamente detenida por un impacto contra una superficie rígida. Esto aparentemente genera una disfunción neurológica transitoria cuya patogenia no es bien conocida. Se sugiere un trastorno de la regulación del sistema activador reticular del tronco del encéfalo. Esta disfunción neurológica transitoria, ¿no es cierto?, se expresa con pérdida de la conciencia, paro respiratorio transitorio, pérdida de reflejos, ¿no es cierto?, y el paciente tiene una recuperación completa
y generalmente con amnesia del episodio, o sea, no recuerda qué fue lo que pasó. Ahora, si esto se genera en forma repetitiva, puede terminar generando en el paciente síndromes de tipo neuropsiquiátricos. A diferencia, la contusión cerebral es una agresión directa del encéfalo a través de la transmisión de energía cinética con un desplazamiento rápido del tejido y alteración de los conductos vasculares, lo que implica hemorragias con lesión tisular y edema. Generalmente las crestas de las circunvoluciones son las áreas más susceptibles y las localizaciones más frecuentes son los lóbulos frontales a lo largo de las crestas orbitarias y los lóbulos temporales. La contusión en el punto de contacto genera lo que se llama lesión de golpe, y la contusión en la superficie encefálica opuesta genera lo que se denomina lesión por contragolpe, que tiene un aspecto macro y microscópicamente indistinguible. Solo se puede definir identificando el punto de impacto y las circunstancias asociadas al incidente. Entonces, con cabeza inmóvil, lesión de golpe; con cabeza en movimiento, lesión de golpe y contragolpe. ¿Sí? Bueno, morfológicamente las contusiones tienen forma de cuña, y microscópicamente hablando comienza con edema precozmente, luego, como dijimos, aparece la hemorragia, primero a nivel pericapilar, con hemorragia de la corteza cerebral, sustancia blanca o espacio subaracnoideo. A las 24 horas vamos a ver que aparecen lo que conocemos como neuronas rojas por hipoxia o isquemia, tumefacción axonal, una respuesta neutrofílica seguida de macrófagos, y por último vamos a ver lo que acá estamos observando en esta pieza macroscópica, una lesión antigua que se manifiesta, ¿no es cierto?, con una placa amarilla, a veces algo deprimida. Lo interesante de esto, que si bien hubo resolución del área de contusión, puede comportarse como un foco epileptógeno. A veces existen lesiones cavitadas con gliosis, macrófagos con hemosiderina. Bueno, y las laceraciones es una agresión directa del encéfalo por la penetración de un objeto con desgarro del tejido, ¿no es cierto? Bueno, y con respecto a los hematomas, cuando existe un hematoma entre la dura madre y la superficie interna del cráneo, o sea, el periósteo, por desgarro de la arteria meningia media en fracturas temporales que cruzan el trayecto del vaso, o a veces en niños por un desplazamiento transitorio de los huesos del cráneo en ausencia de fractura. ¿Sí? En este caso hablamos de hematoma epidural. De lo contrario, si se produce entre la superficie interna de la dura madre y capa aracnoidea externa de la leptomeninge, en este caso por ruptura de venas puentes que viajan desde los hemisferios cerebrales para vaciarse en el seno sagital superior, hablamos de hematoma subdural. Si bien el encéfalo flota en el líquido cefalorraquídeo, puede moverse dentro del cráneo, pero los senos venosos están fijos. Entonces muchas veces en los ancianos con atrofia cerebral, las venas puentes están estiradas, aumentando el riesgo de hematoma, incluso después de traumatismos
menores, y en los lactantes son propensos porque sus venas puentes tienen paredes muy finas. En ese caso entonces hablamos de hematoma subdural. Bueno, acá vemos macroscópicamente un hematoma epidural, que son de contorno liso interno, que comprimen el encéfalo y que se acumulan lentamente, pudiendo el paciente estar lúcido varias horas antes del inicio de signos neurológicos. Puede expandirse rápidamente, por lo que se lo considera una urgencia neuroquirúrgica que requiere un drenaje inmediato. Bueno, y en el caso del hematoma subdural, ¿no es cierto?, se corresponde con un acúmulo de sangre coagulada a lo largo de la superficie encefálica sin extensión a las profundidades de los surcos. El encéfalo generalmente está aplanado y el espacio subaracnoideo generalmente está limpio. Típicamente es una hemorragia autolimitada. Al tiempo se observa una descomposición y organización del hematoma. Estos hematomas subdurales a la semana sufren una lisis del coágulo. A las 2 semanas hay crecimiento de fibroblastos desde la dura madre y entre 1 a 3 meses después se forma un tejido conjuntivo ya linizado. Los hematomas organizados están unidos por un tejido fibroso a la superficie interna de la dura madre, pero no al aracnoide subyacente. Por lo tanto, pueden retraerse y generar episodios repetidos de hemorragia, en este caso hematomas subdurales crónicos, por desgarro de vasos del tejido de granulación en los primeros meses. Se manifiestan generalmente en las primeras 48 horas tras la lesión, más frecuente en las caras laterales de los hemisferios. Un 10% pueden ser bilaterales y generar signos de foco, cefalea o confusión, o un deterioro neurológico progresivo o una descompensación aguda. Lo que hay que hacer obviamente es drenar la sangre y el tejido en organización asociada. Bueno, los traumatismos cerebrales meses hasta años después pueden generar secuelas, destacándose por ejemplo la hidrocefalia postraumática. Esto generalmente es por obstrucción de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo por hemorragias subaracnoideas, ¿sí?, o estados de demencia postraumático o pugilístico, que generalmente implica lo que se llama el síndrome de Groggy, por traumatismos repetidos durante un periodo de tiempo prolongado, que se manifiesta con hidrocefalia, adelgazamiento del cuerpo calloso, lesión axonal difusa, con la aparición a veces de ovillos neurofibrilares y placas de amiloide beta positivos difusos. Pueden también generar focos de epilepsia postraumática, rara vez se relacionan con meningiomas, con alguna enfermedad infecciosa, o pueden generar trastornos psiquiátricos. Bueno, y respecto a los traumatismos de la médula espinal, esta es vulnerable al traumatismo de su recubrimiento esquelético, implicando desplazamiento de la columna vertebral rápido y transitorio o a veces persistente. El nivel de la lesión medular determina la extensión de las manifestaciones neurológicas. Si se afectan las vértebras torácicas o por debajo, se genera una paraplegia. Si se afectan o fracturan las vértebras cervicales, aparece una cuadriplejía. Y si se afectan o traumatizan por encima de la C4,
generalmente pueden producir una parálisis diafragmática con compromiso respiratorio. Entonces, el daño subsegmentario de los tractos descendentes y ascendentes de la sustancia blanca aísla a la médula espinal de sus conexiones con el cerebro y el tronco encefálico. Y es más importante que el daño realmente de la sustancia gris a nivel del impacto, que es la causa principal de los déficits neurológicos. Morfológicamente en fase aguda vamos a observar en la médula hemorragia, necrosis y tumefacción axonal en la sustancia blanca. La lesión se estrecha por encima y por debajo del nivel de la agresión, y con el tiempo la lesión necrótica central se vuelve quístico-gliótica y por encima también y por debajo, generando lo que se denomina degeneración valeriana secundaria, tanto ascendente como descendente. Bueno, ¿en qué consiste esto de la degeneración valeriana, ¿no es cierto? Bueno, es el resultado de la destrucción primaria del axón con desintegración secundaria de la vaina de mielina. El daño axonal puede deberse a un traumatismo o puede deberse a isquemia, con afectación del cuerpo de la neurona, o sea, una neuropatía, o de su axón, una axonopatía. Cuando la lesión axonal es por lesión focal traumática de un nervio, la porción distal de la fibra, ¿no es cierto?, sufre una degeneración valeriana. En un día el axón se descompone y las células de Schwann afectadas catabolizan la mielina y engloban fragmentos axonales, formando lo que se conoce como ovoides de mielina. Se reclutan macrófagos que fagocitan detritus del axón y de mielina. El muñón de la porción proximal muestra cambios degenerativos entre 2 a 3 internódulos distales y después sufre actividad regenerativa. Las fibras musculares de la unidad motora afectada pierden sus aferentes nerviosos, lo que lleva a una atrofia por denervación, con desintegración de la miosina y la actina, disminución del tamaño celular y reabsorción, ¿no es cierto?, de las miofibrillas, pero siguen siendo viables, lo que se conoce como fibras anguladas. También existe reordenamiento del citoesqueleto de algunas células musculares que dan lugar a una zona redondeada de miofibrillas desorganizadas en el centro de la fibra que se llaman fibras de Diana. Bueno, con respecto a la enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, tenemos que saber que existen dos situaciones. Una que es la que se denomina ACV isquémico, ¿no es cierto?, que es aquella situación en la que la falta de riego sanguíneo, ¿no es cierto?, genera un estado de hipoxia que se traduce desde el punto de vista morfológico en un infarto cerebral. Esto, que es el accidente cerebrovascular isquémico, siempre tiene como antecedente a la trombosis de los vasos o, en su defecto, a embolia vascular. Sin embargo, por otro lado, existe lo que conocemos como ACV hemorrágico. En este caso, ¿no es cierto?, se debe generalmente a rotura de los vasos del sistema nervioso central. Nosotros sabemos que el encéfalo requiere un aporte constante de oxígeno y de glucosa liberados por la sangre. El encéfalo, por lo tanto, recibe el 15% del gasto cardíaco en reposo y el flujo sanguíneo cerebral se mantiene relativamente constante debido a la autorregulación de la resistencia vascular.
el encéfalo es muy aeróbico y puede privarse de oxígeno, por ejemplo, por una disminución de la presión de oxígeno o por un deterioro de la capacidad de transporte del oxígeno en la sangre o por una inhibición de la utilización del oxígeno en el tejido o por fenómenos, como vemos, isquémicos, ya sea transitorios o permanentes, o sea, una reducción de la perfusión u obstrucción de vasos pequeños o grandes o ambos, ¿sí? Ahora, la supervivencia de ese tejido, al reducirse el flujo sanguíneo, depende fundamentalmente de la circulación colateral. A su vez, depende de la duración de esa isquemia y de la magnitud y de la rapidez de la reducción del flujo. Estas condiciones determinan, por un lado, la localización anatómica, ¿sí?, así como también el tamaño de esa lesión, generándose, por supuesto, como consecuencia, un déficit clínico. Bueno, ese déficit clínico depende de si esa lesión isquémica aguda es global o es focal, ¿cierto? Vamos a decir que los fenómenos isquémicos cerebrales globales se ven ante situaciones como son el paro cardíaco, el shock o situaciones de hipotensión grave, ¿no es cierto?, que generan una encefalopatía hipóxico-isquémica, ¿no es cierto? Y por otro lado, las lesiones isquémicas cerebrales focales generalmente están asociadas a, como vimos, trombosis o embolia de los vasos, relacionadas íntimamente con la aterosclerosis vascular, en menor medida situaciones relacionadas con vasculitis o vinculadas a situaciones de obstrucción vascular, como por ejemplo la arterioloesclerosis hialina, que se asocia fundamentalmente con la hipertensión arterial. Bueno, respecto a la isquemia cerebral global, puede manifestarse en forma leve como un estado confusional posisquémico transitorio, con recuperación completa, sin daño tisular irreversible o con daño irreversible del tejido del sistema nervioso central. Eso depende un poco de que de la vulnerabilidad selectiva que tienen las células, dependiendo de los requerimientos metabólicos y del flujo regional. Sabemos que las células más vulnerables, en primer lugar, son las neuronas y en segundo lugar, los oligodendrocitos y los astrocitos de la glía. Bueno, pero la isquemia cerebral global puede manifestarse en forma grave, ¿no es cierto? Y en este caso lo que existe es muerte de las neuronas en forma extensa e independientemente de la vulnerabilidad, ¿sí? Como vemos acá en la foto, ¿no es cierto?, una neurona roja, o sea, una neurona necrótica. Ahora bien, si el paciente sobrevive,
desde el punto de vista clínico queda en un estado que se conoce como vegetativo. El estado vegetativo caracteriza a lo que nosotros conocemos como muerte encefálica, la cual se diagnostica ante la ausencia de reflejos, impulso respiratorio ausente, ausencia de perfusión cerebral. Por lo tanto, el paciente debe mantenerse con ventilación mecánica, pudiendo aparecer con el tiempo lo que se conoce como encéfalo del ventilador, o sea que se genera una autólisis con licuefacción gradual del mismo. Entonces, la muerte encefálica se la diagnostica, como dijimos, ante la ausencia de reflejos, de impulso respiratorio, de perfusión cerebral, sumado, por supuesto, a un electroencefalograma isoeléctrico o plano. Bueno, y respecto a los fenómenos isquémicos cerebrales focales, o sea, como dijimos, estos tienen relación con la oclusión de los vasos arteriales y terminan generando lo que conocemos como infarto cerebral, ictus o apoplejía cerebral. El tamaño, la localización y la forma de ese infarto, así como la extensión del tejido dañado, están determinados básicamente, como hemos visto hace un ratito, por el flujo colateral, siendo el principal origen de ese flujo colateral el polígono de Willis, que está complementado por la vía de la carótida externa oftálmica. Existe un refuerzo inconstante sobre la superficie del encéfalo para las ramas distales de las arterias cerebrales anterior, media y posterior a través de anastomosis córtico-leptomeningias. En cambio, existe poco o nada flujo colateral para los vasos penetrantes profundos que irrigan, por ejemplo, tálamo, ganglios basales, sustancia blanca profunda. La mayoría de las oclusiones son de tipo trombóticas y están asociadas a aterosclerosis, especialmente a nivel de la bifurcación de la carótida, del origen de la arteria cerebral media o en ambos extremos de la arteria basilar. La obstrucción varía desde un estrechamiento progresivo con extensión anterógrado hasta una fragmentación y embolización distal. Es muy frecuente la asociación con hipertensión arterial y con diabetes. No quisiera dejar de lado la relación también que existe entre el ACV vinculado a trombosis por COVID-19, ¿no es cierto? En un 50% se presenta como el primer síntoma, con una mortalidad del 35 al 45%. Y nosotros estamos viendo de que en general aparece en pacientes jóvenes entre 30 a 40 años, ¿no es cierto?, afectando especialmente arterias grandes, y se expone de manifiesto con una cefalea severa y súbita. Como vemos aquí, en las 3 fases de la infección por COVID, ¿no es cierto?, podemos observar la primera fase
de infección con respuesta al virus, para una segunda fase con afección básicamente pulmonar, en donde al fenómeno infeccioso se le sobreagrega un estado inflamatorio que colabora, ¿no es cierto?, en la formación de estos trombos, para terminar en una fase de hiperinflamación, con aumentos importantes de algunos marcadores, como por ejemplo y en especial el dímero D, la LDH, la ferritina, la PCR o algunas interleuquinas, marcadores de inflamación y marcadores de coagulación. Bueno, y acá con esta sigla que significa básicamente rápido, estamos recordando las manifestaciones clínicas que nos hacen pensar de que un paciente esté haciendo un accidente cerebrovascular. La F básicamente tiene que ver con face, vinculada a la parálisis facial que sufre el paciente. La A, que viene de arm, que manifiesta fundamentalmente la debilidad del brazo. Y la S, que tiene que ver con el speech, que nos pone de manifiesto la dificultad del habla. Y la T, muy importante, que viene de time y que es, nos recuerda, ¿no es cierto?, la urgencia, la rapidez con que tenemos que actuar, ¿sí? Ya que nosotros sabemos que por cada minuto que se demora en un accidente cerebrovascular isquémico, se pierde la misma cantidad de neuronas que la correspondiente ante 3 a 6 años de envejecimiento. Bueno, respecto a la embolia cerebral, estas generalmente los émbolos se originan en los trombos murales cardíacos, en infartos agudos de miocardio, en enfermedades valvulares, en la fibrilación auricular, émbolos originados de trombos arteriales sobre placas ateroscleróticas, pueden ser émbolos paradójicos en situaciones de cirugía cardíaca, émbolos grasos, émbolos tumorales o, como en esta imagen, émbolos de aire. La distribución básicamente comprometen arteria cerebral media y extensión directa de arteria carótida interna, especialmente generando los llamados infartos embólicos. Los émbolos tienden a alojarse en las ramificaciones de los vasos sanguíneos o en áreas de estenosis luminal preexistente. Después de una fractura pueden producirse émbolos llamados enducha, generando una disfunción cerebral generalizada con trastornos de la función cortical superior y de la conciencia sin signos de foco. Las lesiones hemorrágicas extensas aparecen en la sustancia blanca y son características de embolización de médula ósea después del traumatismo, como vemos en esta imagen. Esas petequias o pequeñas hemorragias por embolización en ducha. Bueno, otra causa
vinculada a la obstrucción de los vasos tiene que ver con las vasculitis infecciosas. Son menos frecuentes, causando estrechamientos luminales o infartos cerebrales. Puede ocurrir en afección de los vasos en la sífilis, en la tuberculosis, en la aspergilosis, en la citomegalovirosis, así como en esta imagen que estamos observando, que se corresponde con una panarteritis nodosa, con una vasculitis necrotizante y la presencia de un infiltrado predominantemente eosinofílico. Las angeitis primarias del sistema nervioso central son trastornos inflamatorios que afectan múltiples vasos parenquimatosos y subaracnoideos de pequeño y mediano tamaño. Se caracterizan por inflamación crónica, con células gigantes multinucleadas y destrucción de la pared vascular. Se las conoce como angeitis granulomatosas y producen disfunción cognitiva. Mejoran con corticoides o inmunosupresores. Bueno, los infartos cerebrales entonces pueden ser como el que observamos en esta pieza macroscópica, un infarto de tipo anémico o blanco. Estos generalmente se deben a fenómenos isquémicos asociados a trombosis. Por lo tanto, en esta situación, los trombolíticos están indicados en fase precoz. Aproximadamente a las 6 horas de la obstrucción vascular aparecen cambios vinculados a lesión irreversible. Para las 48 horas el tejido se torna pálido y blando, edematoso, con una unión córtico-subcortical indistinguible. Entre 2 a 10 días aparece un tejido friable y gelatinoso. Se diferencia muy bien el límite entre el tejido normal y anómalo, y para los 10 días a 3 semanas se instala francamente la necrosis de licuefacción. La otra situación es el infarto cerebral rojo o hemorrágico, ¿no es cierto?, que se muestra como múltiples hemorragias de tipo petequial y donde generalmente se debe a embolia. Por lo tanto, los trombolíticos en esta situación están contraindicados. Entonces, tenemos infartos rojos o hemorrágicos e infartos blancos o anémicos. Bueno, desde el punto de vista histológico, el infarto cerebral en fase aguda o precoz, entre las primeras 12 a 24 horas, muestra las neuronas rojas, siendo las más susceptibles las células piramidales del sector Summer del hipocampo, las células de Purkinje del cerebelo, las neuronas piramidales de la corteza cerebral, generándose a ese área de muerte celular un infiltrado neutrofílico más o menos para las 48 horas, que luego va disminuyendo y se va activando la microglía, que fagocita productos de degradación de mielina y sangre, persistiendo meses a años astrocitos reactivos. Entre las 24 a 2 semanas la necrosis, ¿no es cierto?, se acompaña entonces de estos macrófagos con gliosis reactiva. Por último, varios meses después
aparece la eliminación del tejido necrótico con pérdida de la estructura normal del sistema nervioso y gliosis. En la corteza se preserva algunas capas y a veces se afectan otras, generando lo que se llama necrosis pseudolaminar. Y por último, se desvanecen las respuestas astrocíticas de fibras gliales y de nuevos capilares, considerando que pía madre y aracnoides no afectadas no contribuyen a la cicatrización. Las fases reactivas y reparativas se generan desde los bordes hacia el centro. En esta imagen vemos la característica necrosis de licuefacción. Bueno, y acá vemos en este campo algunas neuronas rojas, o sea, muerte celular, que aparecen después de las 12 horas, entre las 12 y 24 horas, y vemos algunas células de la glía y edema, que dijimos que el edema comienza siendo citotóxico y luego vasogénico. Bueno, acá vemos en esta foto panorámica un área importante de necrosis por isquemia, o sea, un infarto en la protuberancia anular de Baroglio. Pero lo mismo podríamos encontrar, por ejemplo, en la médula espinal. En ese caso, por hipoperfusión o interrupción de aferentes derivadas de la aorta, ya que la oclusión de la arteria espinal anterior es rara. Generalmente los infartos en el tronco encefálico, como en la médula espinal, se deben o a émbolos o a fenómenos vasculíticos. Bueno, y acá vemos otro campo en donde podemos ver la intersección entre el tejido del puente de Baroglio, o sea, de la protuberancia anular normal, ¿no es cierto?, y el área de necrosis de licuefacción. Bueno, vamos a pasar entonces a hablar de la enfermedad cerebrovascular asociada a la hipertensión arterial, que se manifiesta principalmente, ¿no es cierto?, con hemorragias intracerebrales masivas, apareciendo más frecuente en la vida media tardía, con un promedio de 60 años, generalmente por rotura de vasos pequeños intraparenquimatosos. Las hay ganglionares, cuando afecta vasos de los ganglios de la base, o se denominarán hemorragias lobulares cuando comprometen lóbulos cerebrales. La hipertensión es la causa más frecuente, se da en el 50% de este tipo de hemorragias masivas primarias, ¿cierto? Y están asociadas a aterosclerosis o arterioloesclerosis hialina o hiperplásica, haciendo que esos vasos sean más vulnerables a su rotura. En situaciones de hipertensión crónica pueden generarse microaneurismas de vasos menores a 300 micras, más frecuentes en los ganglios de la base, que se denominan microaneurismas de Charcot-Bouchard. En el 50-60% se ve afectado el putamen, siguiéndole en frecuencia tálamo protuberancia, con extravasación de sangre y por supuesto compresión del parénquima en las formas agudas. En formas antiguas hay destrucción cavitaria y el tejido aparece de un color amarillo pardo. Microscópicamente vamos a ver un núcleo central de sangre coagulada rodeado por un anillo de tejido encefálico con cambios neuronales y gliales axónicos y edema. Y finalmente el edema se resuelve
apareciendo macrófagos con pigmento y lípidos y astrocitos reactivos. Bueno, y acá vemos una de las alteraciones vasculares asociadas justamente a la hipertensión arterial, como es la arteriolosclerosis hialina, estos vasos con engrosamiento, ¿no es cierto?, de la luz, con este típico cambio hialino que engrosa y obstruye la luz de los vasos. Otra manifestación asociada a la enfermedad cerebrovascular hipertensiva es los infartos lacunares, ya que la hipertensión afecta arterias y arteriolas penetrantes profundas que irrigan ganglios de la base y la sustancia blanca hemisférica, así como el tronco del encéfalo. Los vasos van desarrollando esclerosis arteriolar, o sea, arteriolesclerosis, ya sea hialina o hiperplásica, generando pequeños infartos cavitados, únicos o múltiples, de menos de 15 milímetros de ancho en el núcleo lenticular, en el tálamo, en la cápsula interna, en la sustancia blanca profunda, en el núcleo caudado o en la protuberancia. Microscópicamente vamos a ver pérdida de tejido con macrófagos cargados de lípidos y gliosis circundante. Pueden ser silentes o pueden afectar neurológicamente al paciente. Infartos lacunares. Por otro lado, puede ocurrir lo que conocemos como encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva es un síndrome clínico-patológico en pacientes con hipertensión maligna que produce una disfunción cerebral difusa, con cefaleas, confusión, convulsiones, vómitos y terminan así en coma. No remite espontáneamente, debe tratarse rápidamente. Post-mortem se muestra un encéfalo generalmente edematoso con o sin herniaciones transtentoriales o amigdalares. Microscópicamente, petequias y necrosis fibrinoide de las arteriolas de la sustancia gris y blanca. Los pacientes durante el transcurso de meses a años van sufriendo multiinfartos bilaterales de la sustancia gris que afectan corteza, tálamo, ganglios basales y de la sustancia blanca, como el centro semioval. Y eso lleva a una demencia, con anomalías de la marcha, signos pseudovulvares, con déficit neurológico focales, lo que se conoce como demencia vascular multiinfarto, y que es causada generalmente por aterosclerosis, trombosis, embolia o esclerosis arteriolar cerebral por hipertensión crónica. Cuando se afectan extensas áreas de la sustancia blanca subcortical con pérdida de axones y mielina, a eso se lo conoce como enfermedad de Binswanger. En situación de hipertensión arterial, muchas veces los vasos afectados pueden asociarse a un ensanchamiento de los espacios perivasculares de Virchow-Robin, pero sin un infarto tisular agregado. Es lo que se conoce como estado criboso, ensanchamiento de los espacios perivasculares. Bueno, en este caso observamos una gran hemorragia, pero de tipo ganglionar, hemorragia primaria masiva ganglionar, ¿sí? Podrían existir, por rotura de vasos penetrantes de pequeño calibre, pequeñas hemorragias que con el tiempo se reabsorben
dejando una cavidad en forma de hendidura rodeadas por una coloración marrón. Es lo que se conoce como hemorragias en hendidura. Otra situación que puede relacionarse a hemorragias del parénquima cerebral es la angiopatía amiloide cerebral, por depósito de péptidos amiloidogénicos en las paredes vasculares, tanto meningias como corticales, de mediano y de pequeño calibre. Esto lleva a una debilidad de la pared vascular con rotura y hemorragia. Existe una relación entre básicamente el polimorfismo del gen que codifica a la apolipoproteína E y el riesgo de enfermedad. La presencia de un alelo E2 o E4 principalmente incrementa el riesgo de hemorragia repetida. Morfológicamente afecta a arteriolas y capilares, como dijimos, de las leptomeninges, de la corteza cerebral y de la capa molecular del cerebelo. Acá vemos un vaso, ¿no es cierto?, con depósito de sustancia amiloide, coloreado con rojo congo, sea congo fílico o rojo congo positivo, ¿no? Bueno, entonces se ven vasos rígidos con luces redondeadas, sin fibrosis, pero con depósitos de ese amiloide en forma uniforme. En este caso, visto el depósito de amiloide rojo congo positivo con luz polarizada, observando esa típica birrefringencia verde manzana. Y otra causa mucho menos frecuente es lo que se conoce como arteriopatía cerebral autosómica dominante con infartos subcorticales y leucoencefalopatía, o sea, CADASIL, ¿sí? Es una forma rara de ictus hereditario, causado por mutación del gen que codifica al receptor Notch3. Esto genera infartos de repetición, a veces hemorragias. Morfológicamente lo que vamos a observar es una anomalía de vasos de la sustancia blanca, leptomeninges, con un engrosamiento concéntrico de la media y de la adventicia, con depósitos basófilos positivos, que se corresponde con un material granular osmiófilo a la microscopía electrónica, con pérdida de células musculares lisas. Para el diagnóstico de esta entidad hay que identificar estos depósitos en biopsias cutáneas, musculares o a través de los estudios genéticos. Las mutaciones alteran el plegamiento normal del dominio celular de Notch3 y los depósitos contienen estos ectodominios de Notch3 y generan un efecto tóxico al músculo liso vascular, CADASIL. Bueno, las hemorragias subaracnoideas tienen como causa fundamentalmente a los aneurismas en fresa o saculares roto, ¿no es cierto? Está bien, existen otras causas como extensión de un hematoma traumático o rotura de una hemorragia intracerebral hipertensiva al sistema ventricular, ¿no es cierto?, o hemorragia a nivel de una malformación vascular, trastornos hematológicos, tumores, etc. Pero la causa más importante de hemorragia subaracnoidea es el aneurisma
sacular, que se da en un 2% de los casos, y el 90% se encuentran cerca de los puntos principales de ramificación arterial de la circulación anterior. Saber que en un 20 a 30% pueden ser múltiples. Bueno, desde el punto de vista etiológico, la mayoría aparecen esporádicamente, si bien factores genéticos pueden ser importantes en su patogenia. Tener en cuenta algunos antecedentes familiares de primer grado, individuos con trastornos mendelianos como por ejemplo asociación con la enfermedad poliquística renal autosómica dominante o el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo 4, la neurofibromatosis de tipo 1, el síndrome de Marfan con displasia fibromuscular de arterias extracraneales o la coartación de aorta inclusive. Existen algunos factores predisponentes como puede ser el tabaquismo y la hipertensión arterial en la mitad de los pacientes. No están presentes al nacimiento los aneurismas saculares, si bien se los denomina congénitos. Se desarrollan con el tiempo debido a un defecto subyacente en la media del vaso. Bueno, morfológicamente se corresponden con una evaginación de la pared fina, generalmente en un punto de ramificación arterial a lo largo del polígono de Willis o de los vasos principales del mismo. Pueden ser milimétricos e incluso hasta de 3 centímetros de diámetro, tienen una superficie rojo brillante y una pared translúcida y fina. Pueden encontrarse placas ateroscleróticas, calcificación u oclusión incluso trombótica del saco. Muchas veces se observa coloración marrón del encéfalo o de las meninges adyacentes al mismo, lo que implica una hemorragia previa, ¿no es cierto? Bueno, y la localización más común es en las arterias cerebral anterior o comunicante anterior. Bueno, los aneurismas, bueno, acá tenemos una imagen de un aneurisma sacular en una angiografía, ¿no es cierto? Su rotura con hemorragia subaracnoidea es más frecuentemente en mujeres que rondan aproximadamente los 50 años. Si tienen más de 10 milímetros, tienen un riesgo del 50% por año de romperse. Pueden romperse en cualquier momento. Un tercio lo hacen cuando aumenta la presión intracraneal, ¿no es cierto? Durante el esfuerzo para defecar o en el orgasmo sexual, y se ponen de manifiesto con una súbita cefalea muy atroz, con pérdida de la conciencia. El 25 al 50% de los pacientes fallecen en la primera rotura, y si sobreviven, mejoran y recuperan la conciencia en minutos. Es frecuente la hemorragia repetida, empeorando así el pronóstico, ¿no es cierto? Bueno, como consecuencias agudas, o sea,
después de horas a días después, puede aparecer lesión isquémica adicional por un vasoespasmo en los vasos bañados por la sangre extravasada por efectos de la endotelina, el óxido nítrico y metabolitos del ácido araquidónico. Y durante la fase de curación existe fibrosis y cicatrización con obstrucción al flujo del líquido cefalorraquídeo u obstrucción de las vías de reabsorción del mismo, generando una hidrocefalia. Bueno, y para terminar, ¿no es cierto?, vamos a decir algunas cosas respecto a malformaciones vasculares, como pueden ser las malformaciones arteriovenosas, las malformaciones cavernosas, las telangiectasias capilares o los angiomas venosos. Las dos primeras, o sea, las malformaciones arteriovenosas y las malformaciones cavernosas, son las que mayor riesgo de hemorragia presentan. Acá vemos una imagen angiográfica de un ovillo vascular correspondiente a una malformación arteriovenosa. Bueno, dentro de las malformaciones vasculares, las malformaciones arteriovenosas son las más frecuentes, afectan especialmente varones con una relación hombre-mujer de 2:1, jóvenes, pueden aparecer entre los 10 a 30 años, generándose hemorragias que se traducen en trastornos de la conciencia, hemorragias intracerebrales o subaracnoideas, más frecuentemente en el territorio de la arteria cerebral media y ramos posteriores. En periodo neonatal pueden producir incluso insuficiencia cardíaca congestiva por su efecto de derivación, especialmente si afecta a la vena de Galeno. Las malformaciones arteriovenosas afectan vasos del espacio subaracnoideo que se extienden al parénquima cerebral o en el encéfalo. Es una red enmarañada de conductos vasculares con derivación arteriovenosa pulsátil con elevado flujo sanguíneo. Bueno, acá vemos imágenes histológicas. Del lado izquierdo vemos la microscopía de una malformación arteriovenosa, donde observamos vasos aumentados de tamaño separados por tejido gliótico, a veces con hemorragia previa. Algunas son arterias con duplicación y fragmentación de la lámina elástica interna y otros tienen engrosamientos de la túnica media o una sustitución por tejido conjuntivo hialinizado. A diferencia de las malformaciones cavernosas, que son las imágenes que podemos observar del lado derecho, en donde se observan conductos vasculares distendidos, organizados, poco precisamente, pero con paredes finas de colágeno, sin tejido interpuesto nervioso. Frecuente en el cerebelo, en la protuberancia, en las regiones subcorticales. No tienen derivación arteriovenosa y tienen bajo flujo. Pueden haber focos de hemorragia antigua, infartos o calcificación asociada. Tienen formas familiares
relativamente frecuentes con multiplicidad de lesiones. A esto le podemos agregar, donde no vamos a ver imágenes, de las telangiectasias capilares, que son simplemente focos microscópicos de conductos vasculares dilatados de paredes finas separadas por parénquima encefálico frecuentes en la protuberancia. Y los angiomas venosos son agregados de conductos venosos ectásicos como si fuesen varices. Es la enfermedad de Foix-Alange o mielopatía necrosante angiodigenética, una malformación angiopática venosa en la médula espinal y meninge subyacente, frecuentes en la región lumbosacra con mielomalacia isquémica y síntomas neurológicos lentamente progresivos. Pero yo les recomiendo por lo menos que tengan en cuenta a la malformación vascular más importante, que son las malformaciones arteriovenosas o MAV. Muy bien, con esto entonces hemos terminado el último teórico del año y quisiera en nombre de toda la cátedra agradecerles que hayan prestado atención y hayan observado estos teóricos. Espero que les hayan sido de utilidad y bueno, les deseo lo mejor, que terminen bien la cursada, estudien mucho, buena suerte. Gracias.